El Pozo del Terror, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Llegamos a vivir allí a casa de mis abuelos. Mi madre se había separado de un hombre que no era mi padre y al cual ya no amaba, puesto que mi padre había muerto hacía ya muchos años, pero digo muchos años porque no lo conocí. Nos fuimos a vivir al campo donde nunca habíamos vivido. Todo allí era extraño para mí y hasta dificultoso por el ruido, no por el ruido de los autos y de la ciudad, por el ruido de los animales, de los pájaros, del agua, de esos sonidos que uno no está acostumbrado. Entre las cosas que habían allí, que me causaban asombro, también temor, había un viejo pozo de agua. El abuelo decía que todavía funcionaba, pero que ya con la red de acueducto no había necesidad de este. A mí me causaba un terror inexplicable. Algo de aquel pozo no me gustaba, tan así que en la noche me daba miedo mirar a aquel lugar. Yo tenía 12 años entonces. Aunque yo me sentía un adulto, mi madre me cuidaba bastante, más ahora que estábamos en el campo. Entre las cosas que me advertía era que no me acercara a aquel pozo. A ella algo no le gustaba, me dijo. No le quise confesar que también a mí algo me atemorizaba, más que todo porque no quería sentirme como un niño. Yo era el hombre de la casa. Una tarde llegó mi madre y me reprochó haberme acercado al pozo. Yo le dije que no lo había hecho, pero ella me mostró mi pelota de fútbol. Esta estaba al lado del pozo. La realidad es que yo ni había sacado la pelota de mis cosas. Algo extraño. Esa noche, estando en mi habitación, y aunque nunca miraba por la ventana en la noche, por temor a lo que pudiera ver afuera, pero algo de fuera me atraía. Más que todo el pozo, puedo asegurar que vi algo, un reflejo, una sombra. Algo corrió alrededor del pozo, pero no puedo asegurar qué. Me fui a dormir pensando en aquello que podía estar alrededor de aquel pozo. Me dormí pronto, cuando el viento pegando contra los árboles me despertó. Otro de los sonidos a los cuales aún no me acostumbraba. Ese silbido que da el viento al golpear contra las hojas de los árboles. Me senté en la cama con una pesadez en mi cabeza. Escuché con más atención al viento, pero ya no era solo el silbido. Era una voz. Era la voz de mi madre. Yo me llamo Alejandro. Por cariño todos me dicen Alejo, pero mi madre siempre me dice Ale. Eso era lo que escuchaba. No podía ser más que mi madre, pero ¿de dónde provenía su voz? Me paré de la cama y me quedé en completa quietud escuchando. Me llamaba de fuera. Miré por la ventana y era del pozo. Salí de casa. Algo malo le había pasado a mi madre. Abrí la puerta y sin pensar en nada fui al pozo. No sabría decir qué horas eran. Sería pasada la medianoche. A medida que me acercaba al pozo, la voz de mi madre se hacía más fuerte y real, pero también más lastimera. Yo podía ver a la distancia una cabeza que asomaba de adentro del pozo. No podía dar crédito a cómo mi madre había ido a parar allí. A pesar de que el viento silbaba con más fuerza, y ya no solo era la voz de mi madre la que escuchaba, eran varios murmullos, muchas voces, pero yo solo pensaba en mi madre. Llegué al pozo y a pesar de que ya no podía ver la cabeza de mi madre, sí podía ver su mano que salía de allí. Ayúdame, Ale, me dijo. Fui a tomar su mano cuando escuché detrás de mí la voz de mi madre llamando. Mario Alejandro, me gritó, como cuando estaba enojada. Esto me hizo reaccionar y mirar atrás. Mi madre venía de la casa hacia mí, mientras la voz del pozo me seguía llamando. Corrí a brazos de mi madre, o intenté correr, porque el viento que antes era apacible se volvió un huracán que me impedía dar un paso. Ya no eran los murmullos del viento, eran risas diabólicas, risas que te hacían erizar la piel. Sentías un frío y un cosquilleo en tus espaldas. Mi madre seguía gritando y yo intentando ir donde ella. De un momento a otro sentí un calor insoportable que me envolvió. Miré a todos lados, sentía como si me estuviera consumiendo el fuego. No recuerdo más. Al día siguiente desperté en la cama de mi madre. Un médico estaba al lado. Decía que solo había estado sonámbulo.
y que al mi madre despertarme me desmayé. Los cambios que había tenido en mi vida me los habían producido. Por lo demás, estaba muy bien. Después de que el médico se fue, le conté todo a mi madre. Ya no quería sentirme grande. Cuando me paré de la cama esa noche, yo estoy seguro que estaba despierto. Mi madre sabía que no mentiría con algo así. También le dije lo de la pelota de fútbol. Hablamos con los abuelos y estos dijeron que nunca habían pasado o visto algo raro con el pozo, pero por cuidado lo evitaríamos. 2 noches más dormí con mi madre. A la tercera, ella y los abuelos me dijeron que ya estaba grande para dormir con mi madre. Esa noche volví a mi habitación solo. En esos 2 días, varias de mis cosas aparecían al lado del pozo. El abuelo siempre era quien los traía. Nadie más de nosotros se acercaba allí. Esa noche que estaba solo en mi habitación, me cubrí por completo con mi cobija. Aunque antes me sentía un hombre adulto, allí solo en mi cuarto me sentí un niño. Me cubrí e intenté dormir, y a fe que lo hice muy pronto. De un momento a otro sentí un cansancio inexplicable. Me dormí. De nuevo me despertó el sonido del viento, pero no era silbido, no eran los murmullos, eran esas risas diabólicas las que se escuchaban, no solo afuera de los árboles, en toda la casa. Estos estaban por todas partes, mientras afuera se escuchaba la voz de mi madre y mis abuelos pidiendo ayuda. Me senté en la cama, y como un resorte me paré y corrí a ayudar a mi familia. Cuando iba pasando la sala, todas las luces se encendieron. Allí estaba mi madre y mis abuelos. En realidad era sonámbulo, dijeron. Me volvieron a llevar a la cama. Al día siguiente el abuelo hizo demoler y tapar el hueco donde estaba el pozo. Después de esto no volví a sentir nada, ni siquiera despertar en las noches. Yo estoy seguro que al ir al pozo estaba despierto. Mis abuelos dicen que yo mismo era quien llevaba mis cosas allí. Antes de que dijera que oía las voces, yo sé que allí había algo malvado que me quería llevar con él. Y mi madre, a pesar que me vio esa primera noche y no vio ni escuchó nada, me cree también. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un lindo comentario. Si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. La hermosa hechicera. En la época colonial, vivía en Iguala, en el estado de Guerrero, una hermosa joven mulata de 25 años, llamada Antonia. Una mujer extremadamente bella, de cabello largo, rizado y oscuro, como hebras de la noche. Piel morena, como la de una pantera, y unos hechizantes ojos verdes, delgada y de gran porte. La mujer más hermosa de Iguala. Cualidades que le hicieron tener muchos pretendientes, pero ella los rechazaba a pesar de que la colmaban de grandes regalos. No tenía intenciones de casarse con nadie. Era una mujer buena, caritativa y que ayudaba a las personas más pobres de la región. Practicaba la brujería, pero no magia negra. Hacía pociones, hierbas medicinales y remedios para la gente pobre de la región que no podía pagar por las medicinas. Atendía a la gente en su casita del bosque. Con lo poco que ganaba por sus servicios, ayudaba a los desposeídos. Tiempo después llegó a Iguala un caballero noble proveniente de España, llamado Joaquín, muy acaudalado y apuesto. Antonia, que paseaba por el pueblo, se encontró con Joaquín. El caballero, al verla, quedó impresionado con su belleza tan inusual. Joaquín la pretendía y ella quedó perdidamente enamorada de él. Creía que era el hombre perfecto y que por fin se casaría. Pasaron por lo menos 2 años y Antonia estaba desesperada por saber cuándo se casarían. Pero Joaquín, de alguna manera, ya no estaba tan entusiasmado con ella. Joaquín le dijo a Antonia que se tenía que ausentar para atender unos negocios. Ella lo esperó por menos de 25 días y no volvió a saber nada de él. Antonia lo buscó desesperada por el pueblo, pero no lo encontró. Una mujer que la conocía le dijo que Joaquín se estaba casando con otra mujer en una iglesia en un pueblo cercano, pero pensaba que tal vez no era su amado. Pero cuando llegó a la iglesia, en efecto,
Joaquín salía de la mano con una hermosa mujer noble llamada Sara, quien en realidad era prometida de él, proveniente de España. Antonia le recriminó a Joaquín: ¿quién es ella? Yo soy tu mujer, yo debería estar en su lugar, debería casarme contigo. Joaquín jaló del brazo a Antonia y la sacó del lugar. Ya afuera le dijo: ¿pensaste que en realidad me casaría contigo? Mírate, no eres más que una infeliz pueblerina, una negra. Nuestras razas no deben mezclarse. Sería una deshonra para mi familia. Esta eres la mujer que amo, una noble como yo. No le llegas ni a los talones. Solo me divertí contigo. Ahora vete y no me vuelvas a buscar. Antonia se fue llorando desconsolada, pero no sin antes amenazar a Joaquín. Te vas a arrepentir por esto. Nunca vas a ser feliz. Joaquín regresó a casarse con Sara. Antonia se hundió en una profunda tristeza. Ya no salía de su casa ni atendía a la gente. Por su parte, Joaquín estaba feliz con Sara. Compraron una enorme hacienda con sembradíos y ganado. Pasaron unos meses y Sara quedó embarazada. Dio a luz a un hermoso niño al que le pusieron por nombre Sebastián. Se convirtió en la alegría de sus padres. Cada gesto, cada sonrisa era motivo de celebración para sus amorosos padres. Pero toda esa felicidad estaba por convertirse en profunda tristeza. Antonia preparaba su venganza en contra de aquel mal hombre. Ahora conjuró a Satanás para ayudarla a destruirlo. El demonio le otorgó su poder para consumar su venganza. Todo el amor que sentía por él ahora era un profundo odio y desprecio. En la hacienda de Joaquín se celebraba el 8º cumpleaños de Sebastián. Su padre le regaló un hermoso corcel y le enseñó a montar en el campo. Pero Antonia se introdujo en la hacienda y se escondió entre los arbustos. Esperó hasta que tuvo al caballo y al niño a su alcance. Se transformó en una loba y asustó al caballo saltando enfrente del animal, haciéndolo correr. El niño resbaló y una de sus piernas quedó atorada entre las riendas. El animal lo arrastró varios metros hasta unos espinosos rosales. Sus asustados padres trataron de detenerlo y lo consiguieron, pero ya era tarde. El niño quedó destrozado en medio de los rosales. Su cuerpo fracturado y su carita antes hermosa era solo una pulpa sanguinolenta. Joaquín y Sara quedaron desconsolados. Enterraron y velaron al pequeño, pero las tragedias continuaron en la familia. Al poco tiempo, Sara volvió a quedar embarazada y dio a luz a unos gemelitos, Santiago y Emiliano. Pero uno de ellos, Emiliano, murió al año, víctima de la tuberculosis. El otro niño, Santiago, llegó hasta los 5 años, pero también murió. Antonia esta vez se transformó en una venenosa víbora. Asesinó al niño que jugaba en el jardín y lo mordió. El pequeño murió víctima del veneno. Nuevamente una muerte en la familia. En pocos años, Sara volvió a dar a luz, esta vez a una niña llamada Sara, como ella. Sarita llegó hasta los 10 años y Joaquín y Sara pensaron que sus sufrimientos habían terminado. Pero no era así. Mientras jugaba en la parte de arriba de la casa de la hacienda, entró una ave negra parecida a un sopilote por una ventana y asustó a la niña. Esta resbaló y cayó de las escaleras golpeándose la cabeza. Pero todavía no terminaban las desgracias para Joaquín. Una peste acabó con su ganado y los pastos y árboles de sus tierras se secaron. Sus peones renunciaron y perdió su fortuna. Cuando Sara y Joaquín sobrepasaban los 50 años, volvieron a convertirse en padres. Pero Sara no soportó el parto de una niña. La pequeña murió a las pocas horas de nacer y Sara murió desangrada. Joaquín estaba arruinado y se convirtió en un pordiosero. Una tarde Antonia, que también era una mujer de unos 50 años, paseaba las calles de Iguala, pero seguía siendo una mujer bellísima, como si los años no pasaran por ella. Ya no era una humilde pueblerina, sino una dama de alta sociedad. Se casó varias veces, pero por alguna extraña razón sus esposos morían, y ella heredaba sus fortunas, convirtiéndose en la mujer más poderosa de la región.
Al encontrarse con Joaquín, le dijo: ¿te acuerdas de mí, Joaquín? Soy Antonia, la infeliz pueblerina negra que despreciaste. Ahora soy una dama de alta sociedad. Tú no eres más que una piltrafa, un despojo. Te dije que me vengaría por haberme despreciado y lo cumplí. ¿De qué me hablas, negra infeliz?, contestó Joaquín. Que yo causé la desgracia tuya y de tu familia con la ayuda de mi señor Satanás. Yo maté a tus hijos, a Sebastián convertida en loba. Yo introducí la tuberculosis. Yo era esa víbora y el sopilote. Yo maté a tu esposa y a tu hija recién nacida. Yo maté a tu ganado con la peste y desaté la sequía en tus tierras. Yo causé tu ruina y ni sabes cuánto disfruto tu desgracia. Adiós, miserable. Joaquín corrió a denunciar a Antonia con el santo oficio por todo lo que le había hecho. Las autoridades fueron a la casa de la bruja para enjuiciarla y quemarla en la hoguera, pero ya era tarde. Antonia ya se había esfumado sin dejar rastro. Joaquín, al no soportar tanta tragedia, se suicidó ahorcándose. De Antonia no se volvió a saber nada. Ánimas, escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Soy Juliana. Nunca he escrito nada de ninguna situación, y menos de este tema, pero hoy lo hago, porque mi amigo me convenció de contar mi historia. Hoy tengo 23 años, pero en aquel entonces había cumplido los 18 y había entrado en franca rebeldía con mi madre. Le decía que ya era mayor de edad y podía hacer lo que se me diera la gana. Mi familia ha sido muy tradicional y creyente, así que hay horas para las comidas, para estar en casa en la noche y por supuesto para la oración. Mi madre lloraba con mi actitud y mi rebeldía. Mi padre, un poco más calmado, decía que me dejara, que la vida tarde que temprano me enseñaría que lo que hacía estaba mal. Mi madre seguía sufriendo, en ocasiones se enojaba, en otras intentaba convencerme con palabras. Más aún, que yo había empezado a llegar tarde de la noche a casa, y aunque vivimos en la ciudad, mi casa queda a las afueras, así que había que caminar por entre unos árboles, un sendero muy hermoso en el día por la naturaleza, pero tenebroso en la noche por la oscuridad. Mi madre se preocupaba y decía que siempre rezaba a las ánimas benditas para que me protegieran. En casa eran muy devotos de las ánimas, tanto mi madre como mi padre. En las noches después de la oración, siempre dedicaban un momento para las ánimas, ya fuera para pedirles algún favor o para agradecerle alguno recibido. La verdad, yo no creía mucho en eso de las ánimas. No podía creer que alguien que esté muerto pueda darte algo, mucho menos protegerte. Mi madre estaba convencida que ellas me protegían. Ella decía que ese pequeño bosque, aunque no era más que unos cuantos árboles, podría ser muy peligroso. Lo que mi madre no sabía era que yo ya tenía a mi enamorado, Luis, y este siempre me acompañaba hasta la puerta de la casa. ¿Qué podía yo temer si mi amado siempre iba conmigo? Pero una noche, ya tarde, discutí con Luis. Él hablaba de la prueba de amor, y la verdad, aunque yo lo amaba, no me sentía preparada para dar ese paso. Así que cuando entramos en el bosque, él quiso tomarme a la fuerza. Yo le respondí con una cachetada que le dejó mi mano marcada en su cara. Me gritó una gran cantidad de improperios y me dejó allí en medio de la oscuridad. Nunca antes había pensado lo oscuro y tenebroso que era aquel lugar, pero como no había de otra, seguí camino a casa. ¿Qué me podría pasar? Pero después de dar unos pasos, vi dos sombras al lado de un árbol. Fumaban marihuana. Lo supe por el olor. Desde el lugar que estaban, debieron ver todo lo sucedido. Dudé entre seguir o devolverme. Opté por esto último, porque vi cuando uno de ellos sacó una navaja de su pantalón. La hoja del arma brilló en la oscuridad. En esos momentos ellos no me dijeron nada, pero ¿para qué iban a necesitar una navaja? Así que di media vuelta y caminé rápido. No sabía para dónde iba, pero no pasaría por el lado de aquellos tipos. Cuando vieron que me devolví, corrieron tras de mí. Me gritaban: ¿dónde vas, zorra? No quisiste con tu novio, pero nosotros sí te vamos a obligar. Yo corría a lo que más daba mis piernas, pero ellos estaban encima.
me iban a atrapar. Cuando ya estaba perdida y sentía unas manos sobre mi hombro, los dos se frenaron en seco y, por increíble que parezca, se santiguaron y se devolvieron por donde venían corriendo. Algo que yo no veía los asustó mucho. Más que un pequeño susto, era terror, porque al tenerlo tan cerca pude ver sus caras desencajadas de miedo. Yo llegué a donde empieza el bosque o termina, según del lado que viniera. Alcancé a Luis. Pensando que yo había cambiado de opinión, sonrió con malicia y felicidad, pero en un momento vi que se persignó. Me dijo, ¿quiénes eran todas esas personas que venían conmigo? No le respondí. Uno, porque estaba enojada, y dos, porque no le entendí de qué hablaba. Y me dijo, contigo venían unas 20 personas, todas vestidas de blanco, parecían fantasmas. Nada, le respondí. Seguí para la ciudad. Nada, tenía que hablar con él. Cuando vio que seguía enojada, me insultó y siguió su camino. Yo no sabía dónde ir, así que al pasar por una iglesia pequeña, una que antes nunca había visto, entré. Quería pedirle a Dios que me protegiera. La iglesia estaba sola. Una pequeña bombilla alumbraba en lo alto del techo. Unas 6 velas iluminaban a algunos santos. Estando allí de rodillas, recordé que mi madre siempre me decía, pídele a las ánimas del purgatorio, estas siempre te protegerán. Así que recité esta oración. Ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Yo misma daba la respuesta. Que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Pero a la tercera ocasión que decía la primera frase, un coro de voces me respondió en la iglesia. No miré para atrás. Pensé que se había llenado el lugar, así que recité la frase varias veces mientras la iglesia respondía en coro. Cuando terminé, recé también un Padre Nuestro con toda la concurrencia. El lugar en verdad estaba lleno de personas. Terminé la oración y me persigné. También las personas escuchaban cuando lo hicieron. Al terminar volteé para agradecerles la compañía en la oración, pero me quedé una sola pieza. En la pequeña iglesia no había nadie. Estaba sola, como cuando entré. Me quedé sola y pensativa. ¿Qué podía haber sido aquello? Cuando vi aparecer un viejo sacerdote, calvo, pequeño y muy sonriente, me dijo, ¿qué te pasa, hija? Parece que hubieras visto un fantasma. Le conté lo que me había acabado de suceder. Me sonrió y me abrazó. Su mano era fría, muy fría a pesar del calor que había dentro de la iglesia. Me dijo, no te preocupes, son las ánimas del purgatorio. Ellas no solo te protegen, sino que te acompañan en oración y mucho más si es para ellas. Vete a casa, recalcó. Ellas te acompañarán y no tendrás ningún peligro. No entendí por qué él sabía que debía irme a casa, ni mucho menos porque estas palabras me dieron valor. Sabía que en verdad nada me pasaría. Antes de irme le pregunté al sacerdote por qué aquella iglesia estaba abierta tan tarde de la noche. Ya era más de medianoche. Me dijo que precisamente esa era la capilla de las ánimas del purgatorio y permanece abierta día y noche porque las ánimas no diferencian entre luz y oscuridad y siempre te protegen. Me santigué y me fui a casa. Él se quedó allí, despidiéndome con la mano. Cuando llegué a casa, le conté a mi madre todo, incluido lo de Luis. No quería volver a mentirle. Me dijo que efectivamente fueron las ánimas del purgatorio las que me protegieron, incluido el sacerdote. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que aquella capilla no tiene sacerdote. Solo cada día envían uno de la gran catedral a hacer una misa por las ánimas. El que yo vi fue el último que hubo en la capilla. Murió haciendo la misa. Es la única capilla que permanece abierta día y noche y nunca se roban nada, porque cada que algún ladrón quiere entrar, ve que la capilla está llena de personas. Lo que no saben es que son las ánimas del purgatorio. Desde aquel día cambié con mis padres, cumplo las reglas de casa y siempre salgo con el permiso de ellos. A Luis nunca le volví a dirigir ni el saludo. A las ánimas les sigo rezando y pidiendo que me protejan, pero espero no verlas ni oírlas nunca. No es bueno saber que estás interactuando con alguien que ya está muerto. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones
trovadores, feliz noche, amantes de cuentos de terror.